Muy buenos días, queridos amigos del podcast La Fiscalidad de las Cosas. Les habla Michelle Wabi y el día de hoy vamos a abordar la segunda parte de los incidentes de previo y especial pronunciamiento dentro del juicio contencioso administrativo, abarcando en este episodio la recusación por impedimento, la reposición de autos y la interrupción del juicio. Sin mayor preámbulo, comenzamos. Vamos a iniciar nuestro podcast con la recusación por causa de impedimento, la cual, hay que decirlo, ya lo habíamos mencionado en un episodio anterior, pero sin hablar de su tramitación, que es lo que aquí vamos a profundizar. Como ya sabemos, las partes en el juicio podrán solicitar la recusación de los magistrados de sala o sección que consideren que su objetividad se encuentra nublada o comprometida en el caso concreto. Siempre y cuando, hay que decirlo, estos juzgadores se ubiquen en alguno de los casos de impedimento que señala la propia ley, los cuales, para recordar brevemente, son que tengan interés en el negocio o asunto que se está tratando, que hayan sido apoderados de la empresa en juicio, que sean parientes, cosanguíneos o cónyuges de alguna de las partes, que tengan amistad estrecha o enemistad evidente con las partes en contienda, cuando hayan dictado la resolución impugnada o alguno de los actos impugnados, y aquí hay que decir que puede ser incluso sin ser la autoridad emisora, puede ser que hayan intervenido durante el procedimiento o durante la determinación. También será impedimento cuando figuren como parte en un juicio similar que no haya sido resuelto y cuando tengan en general alguna situación que pueda afectar su imparcialidad al momento de participar o resolver el juicio. Entonces, si se considera que algún magistrado del tribunal se ubica en alguno de estos supuestos, la parte que lo considere promoverá el incidente mediante el escrito que se presenta ante la sala o sección en la que se haya adscrito el magistrado de que se trate, acompañando las pruebas que se ofrezcan. Esto quiere decir que la parte incidentista, la promotora del incidente, si tiene alguna evidencia que le ayuda a probar que el magistrado se ubique en los supuestos que mencionamos, debe acompañarlas desde el inicio del incidente. Ahora bien, el presidente de la sección o de la sala que recibe el incidente, dentro de los 5 días siguientes enviará al presidente del tribunal el escrito de solicitud de recusación junto con un informe que debe rendir el magistrado recusado, a fin de que se someta el asunto al conocimiento del pleno. Ojo, a falta del informe, es decir, si el magistrado recusado no rinde su informe, se presumirá que es cierto el impedimento que se le adjudica. Si el pleno del tribunal considera fundada la recusación, el magistrado de la sala regional será sustituido en los términos de la ley orgánica del tribunal para este asunto exclusivamente, que en esencia la ley orgánica nos resume que se deberá nombrar a un secretario de acuerdos para que dicha ponencia pueda conocer de este caso particular y será en calidad de secretario de acuerdos en funciones de magistrado. Y aquí entre nos les digo que lo más común es que sea el secretario de acuerdos registrado como primero, quienes pues suelen ser la mano derecha del magistrado dentro de la ponencia. Por su parte, también se estará en condiciones las partes en el juicio para solicitar no solo la recusación de un magistrado, sino también la recusación de algún perito registrado en el tribunal. Y sobre este particular voy a hacer un pequeño paréntesis para recordar cómo funciona el desahogo y la tramitación, muy grandes rasgos, de una prueba pericial en el juicio. Primero, las partes nombran cada una a su perito desde el ofrecimiento de la prueba pericial. Segundo, el tribunal acepta los nombramientos, si los califica de legales y competentes, y les pide a estos, es decir, a los peritos, que ratifiquen su función y manifiesten bajo protesta de decir verdad su leal desempeño del cargo dentro del juicio, ya que se están convirtiendo en auxiliares de la justicia. Posteriormente, los peritos de las partes desahogan su prueba pericial, contestando los cuestionarios que para ello fueron determinados por las partes, fundamentando sus conclusiones y la técnica que utilizaron. Ahora bien, si los peritos de las partes contendientes ofrecen conclusiones alejadas entre sí, esto es, que no coinciden sus respectivos dictámenes, entonces el magistrado instructor nombra a un perito tercero en discordia de los que se encuentran registrados ante el propio tribunal.
Y aquí es donde alguna de las partes, si considera que este perito tercero no cumple con los requisitos de imparcialidad o que tiene una relación con su contraparte, entonces puede pedir su recusación a través de este incidente que estamos analizando. Y para la recusación del perito en discordia, se promoverá ante el magistrado instructor del asunto dentro de los 6 días siguientes a aquel en que surta a efectos la notificación por la que se designa a este perito tercero, siendo que el magistrado pedirá al perito recusado que rinda un informe dentro de los 3 días siguientes. Igualmente, como en el caso anterior, la falta de un informe se presumirá como cierto el impedimento. Si la sala encuentra fundada la recusación, sustituirá al perito con otro que esté registrado ante el propio tribunal. Y aquí déjenme decirles que es importante aclarar que estas recusaciones de tanto del magistrado como del perito que estamos analizando hacen sentido en el marco legal que establece la propia ley dentro del juicio de nulidad, pues siendo que debemos de tener acceso a una justicia pronta, completa, expedita y fundada en derecho, para lo cual es importante que el juzgador y los auxiliares de justicia dentro del proceso, cuya tarea es resolver la controversia, pues sean personas profesionales ajenas a la controversia y que no presenten un interés que pueda sesgar, nublar o parcializar su juicio. Hasta aquí las recusaciones que son posibles dentro del juicio de nulidad, para darle paso al siguiente incidente, que es el de la reposición de autos, el cual, déjenme decirlo, pues es una peculiaridad en el juicio por no ser común. Y digo esto porque la reposición de autos implica la pérdida parcial o total de los documentos y de las actuaciones que obran en el expediente, o incluso del expediente mismo. Y la verdad es que a menos de que exista una fuerza mayor o suceda algo extraordinario dentro del tribunal, pues esto la realidad es que no debería ocurrir. Pero si llega a suceder, la ley contempla, la ley exige que exista este procedimiento para recuperar el expediente o sus actuaciones y así estar en condiciones de impartir justicia. Este incidente de reposición de autos se puede promover por las partes en el juicio o incluso por el propio magistrado instructor de oficio, que significa que no se lo tienen que pedir de manera expresa a las partes y que lo puede hacer él por su propia voluntad. Lo primero que se debe hacer es levantar un acta en el que se hará constar la existencia anterior y la falta posterior del expediente o de las actuaciones faltantes. A partir de esta fecha, a partir del levantamiento de esta acta, quedará suspendido el juicio y no correrán ni plazos ni términos jurisdiccionales. Con esta acta que se levante, se le va a dar vista, se le va a notificar a las partes para que en el término de 10 días, que hay que decirlo, pueden ser prorrogables, exhiban ante el magistrado instructor del asunto, en copia simple o en copia certificada, todas las constancias, todos los documentos, todas las pruebas relativas al expediente que obren en su poder, a fin de estar en condiciones de reponerlo. Una vez integrado el expediente con estos documentos que llevaron las partes, la sala, en el plazo de 5 días hábiles, declarará repuestos los autos y levantará la suspensión para ahora sí continuar con nuestro procedimiento. Hay que aclarar que cuando la pérdida ocurra encontrándose los autos pero a disposición de la sala superior, esta sala superior va a ordenar a la sala regional que tramitó el asunto que proceda a realizar este procedimiento que acabamos de comentar para tratar de adquirir y reponer los autos. Y una vez que la sala regional tenga integrado nuevamente el expediente, le remitirá a la sala superior la resolución de la integración para que ellos puedan ya resolver de manera definitiva el expediente en cuestión. Y bueno, como les adelanté, como se podrán dar cuenta, pues este procedimiento es peculiar, es algo atípico y la realidad es que no sucede muy a menudo. Pero pues hay que decirlo también, nadie está exento de un error humano, nadie está exento de un descuido involuntario o incluso de alguna causa de fuerza mayor, como lo puede ser una catástrofe natural, un terremoto, un huracán, una inundación o cualquier fenómeno meteorológico que pueda causar daños y menoscabos a las instalaciones que tiene nuestro tribunal y sus salas. Y por último, y para finalizar este episodio de nuestro podcast, abordaremos el incidente de interrupción del juicio por causa de muerte, disolución, declaratoria de ausencia o incapacidad,
el cual, pues por causas obvias y por ser de previo y especial pronunciamiento, como todos los que hemos visto en estos últimos 2 episodios, interrumpe la tramitación del juicio. Cuando se tenga conocimiento de que alguna de las causales mencionadas, esto es, la muerte del contribuyente o administrado, la disolución de la persona moral, la incapacidad o declaratoria de ausencia del demandante, pues el magistrado instructor, a partir del momento que tenga ese conocimiento, decretará la suspensión del juicio, que, ojo, podrá durar hasta 1 año. Parece un término prolongado, parece mucho 1 año, pero ahorita vamos a ver que no necesariamente lo es. Durante este año, los representantes de la parte actora deberán apersonarse al juicio para continuar con la tramitación de los asuntos. Y estas personas que se presentan al juicio deben tener plena capacidad jurídica para ello, y vamos a mencionar quiénes podrían tener esa capacidad de representación. En el caso de la persona fallecida, lo sería el albacea de su sucesión o de su testamento. En el caso del declarado incapaz, lo será el tutor nombrado para esos efectos. En el caso del desaparecido, el que sea nombrado como su representante legal, al tenor de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas. Y en caso de la disolución de la persona moral, lo será el liquidador o el presidente del Consejo de Liquidación. Y en caso de agotarse el año de la interrupción y que las personas que acabamos de mencionar no se apersonen a juicio, pues la sala tendrá que reordenar la reanudación del procedimiento y va a tener que establecer que todas las notificaciones se van a efectuar por lista. Entonces, por eso les comentaba, parece que interrumpir el juicio 1 año es mucho, pero pues quienes llevan este tipo de procedimientos jurídicos, sucesión testamentaria o el desahogo de un testamento, quienes están en algún proceso de interdicción para declarar a alguien como incapaz, quienes han tenido la oportunidad de ejercer los casos de desaparición para declarar a alguien como desaparecido o ausente, pues son procedimientos jurídicos que llevan su tiempo, que tienen términos y que tienen plazos, y muchas veces llegar a tener ya nombrado a ese tutor, a ese representante o ese albacea, pues no siempre es tan rápido, ¿no? Entonces la Ley Federal del Procedimiento Contencioso les otorga de un término de 1 año, sin que corran términos, sin que corran plazos, donde el juicio esté en una total interrupción hasta que logremos tener a este representante que pueda reencauzar el juicio. Y hay que decirlo, esto hace sentido en el marco de que pues todos tenemos derecho a una impartición de justicia, y aun cuando suceda alguno de estos supuestos mencionados, pues el acto impugnado dentro de un juicio ya iniciado debe pasar por el tamiz legal correspondiente y resolverse sobre su validez jurídica para saber si sus efectos deben cesarse o deben continuar. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Hasta la próxima.